¿Saben qué es lo que más me fascina del cuerpo humano? Que somos literalmente máquinas de convertir energía. Convertimos la luz en visión, la química en olfato, y hoy vamos a ver cómo convertimos el movimiento del aire en sonido, en una conversación, en la voz de alguien. Hoy toca ver el oído. Pregúntenle a cualquier médico y yo creo que la mayoría vamos a decir que genuinamente si hay alguna parte del cuerpo que tiene la anatomía más bella es el oído. Es extremadamente y asombrosamente bien diseñado con unos sistemas fantásticos. Hoy vamos a recorrer el oído de afuera hacia adentro, del oído externo, el oído medio, el oído interno y terminamos con quien conecta todo esto con el cerebro, el nervio craneal vestíbulo coclear. Empecemos. El oído se divide en 3 regiones, cada una con un trabajo específico. El oído externo es ese órgano lateral de la cabeza, la oreja que se pueden tocar y un poco de hasta donde alcanza su dedo cuando lo quiere meter. Su trabajo es captar el sonido y dirigirlo hacia adentro. El oído medio empieza a partir de la membrana timpánica. Si no están bien ubicados, localícense acá con la imagen. Es una cavidad llena de aire en la porción petrosa del temporal entre la membrana timpánica y el oído interno. Acá el oído medio no escucha todavía, solo convierte las ondas sonoras, las vibraciones del aire, en una señal mecánica. Es como si el movimiento de estos huesitos traduciera el movimiento del aire en sonido. Y el oído interno está entre el oído medio y el conducto auditivo interno. Este hace la magia final de convertir esa señal mecánica en una señal eléctrica, que es lo único por lo que el cerebro puede entender. Acá están los receptores de posición y movimiento, por eso el oído también es de equilibrio. Del aire se toma esta vibración y se convierte en electricidad. Esa es la receta. Veamos bien el oído externo. La oreja, o muy técnicamente la pina, está compuesta de cartílago elástico cubierto de piel con folículos pilosos, glándulas sudoríparas y sebáceas. Desglosémosla más. El hélix recorre el borde superior y posterior. El antihélix es el pliegue interno paralelo a este. Y entre ambos, el hélix y el antihélix, está la escafa, que es la depresión de la oreja, y arriba de ella está la fosa triangular, que es la depresión. Adentro está la concha, que se divide en cimba, la parte superior, y la cava, que es la parte inferior. Esta está en la entrada del conducto. Por delante del conducto está el trago, que es la pequeña prominencia de cartílago que está justo delante del conducto auditivo externo y enfrente de él. Se separa por la incisura intraterágica, el antitrago. Un dato curioso es que el lóbulo es la única zona de toda la oreja sin cartílago, es pura piel y grasa. Por eso es tan blanda y es lo más perfecto para los aretes. Detalle de examen. Todos los músculos de la oreja están inervados por el nervio facial. El séptimo. Los músculos intrínsecos, el mayor y el menor del hélix, del trago, del antitrago, el oblicuo y el transverso de la oreja, están entre las porciones cartilaginosas y modifican ligeramente la forma. Los músculos extrínsecos, el auricular anterior, el superior y posterior, nacen del cráneo o del cuero cabelludo que orientan a la oreja completa. El anterior la tracciona hacia arriba y adelante y el superior la eleva. El posterior la tracciona hacia arriba y hacia atrás. La irrigación de la oreja viene de la arteria auricular posterior, que rama la carótida externa, de la arteria temporal superficial y de la arteria occipital. El drenaje venoso acompaña estas arterias. La inervación sensitiva es distinta a la motora. Involucra al nervio occipital menor, al nervio auricular mayor y a la rama auricular temporal del trigémino, y también territorios del vago y del facial. Es esto precisamente por lo que algunas personas tosen cuando se limpian el oído, porque están estimulando la rama auricular del vago, que también inerva la faringe. El conducto auditivo externo mide unos 25 milímetros y va desde la concha hasta el tímpano. No es recto, sino que tiene una forma de S, que tiene un tercio cartilaginoso externo y 2 tercios óseos internos. Ambos se revisten por piel. De hecho, esta es la única bolsa ciega de piel de todo el cuerpo, o sea, la única parte del pie con piel en el cuerpo que no podemos ver. Su porción interna tiene piel más fina, con menos pelos y más glándulas. El cerumen que sacas de tu oído se forma por la glándula sebácea y las glándulas ceruminosas, con las celdas descamadas. Las glándulas ceruminosas son en realidad glándulas sudoríparas apocrinas modificadas, y este cerumen y además los vellos que tienen ahí impiden la entrada de partículas extrañas y te protegen antimicrobianamente contra las bacterias y los hongos. Dije que el conducto auditivo externo tiene forma de S, ¿pero por qué? Porque garantiza la salida natural de la cera. El conducto cursa antero-superior, posterior-superior y antero-inferior, y el movimiento mandibular ayuda a expulsar esta cera. Por esto mismo, cuando se explora el oído con un otoscopio, se tracciona el pabellón hacia atrás, hacia arriba y un poco hacia el lateral, y así se endereza la curva y alinea la vista hacia el tímpano.
El conducto auditivo externo se inerva por el nervio auriculotemporal, el ramo auricular del vago y la fibra del facial. Este conducto auditivo externo separa el oído medio por la membrana timpánica. Esta membrana se inclina de craneal a caudal y posterior a anterior. Su cara externa es piel y su cara interna es membrana mucosa. Se inserta en la porción timpánica del temporal por un anillo fibrocartilaginoso. Al otoscopio vamos a ver la membrana semitransparente con un color gris claro y la veremos de hecho con un reflejo luminoso o un cono de luz en el cuadrante antero inferior. En el centro tiene una depresión que le decimos el ombligo y acá se inserta el mango del martillo. La inserción de la apófisis lateral del martillo forma dos pliegues malleolares anterior y posterior. Estos pliegues separan dos zonas. Arriba, la parte flácida, que no tiene capa fibrosa media, y abajo, la parte tensa, que le da la firmeza para vibrar. Veamos la histología. La parte tensa tiene tres capas. La externa es piel, o sea, epitelio estratificado plano. La media es tejido conjuntivo con fibras colágenas radiales y circulares. Y la interna es una membrana mucosa de epitelio pseudoestratificado cilíndrico ciliado con células caliciformes. La membrana se inerva distinto si es piel o mucosa. La piel la inerva la auriculotemporal, el ramo auricular del vago, el facial y glosofaringio. Y la mucosa interna se inerva solamente del glosofaringio. El oído medio es una cavidad llena de aire revestida de mucosa que tiene la función de convertir vibraciones del aire en las vibraciones mecánicas. Se divide entre la cavidad timpánica, que es contigua al tímpano, el receso epitimpánico, que está superior al tímpano, y la trompa auditiva, que va hacia la nasofaringe y es epitelio respiratorio. Los huesecillos, los famosos huesecillos del oído, son el martillo, el yunque y el estribo, que se unen por dos articulaciones sinoviales que son de artrosis, la incudomalleolar y la incudostapedial. Estas forman un sistema de palancas que amplifica la fuerza hacia la ventana oval y así se compensa la pérdida de energía cuando pasa del medio aéreo al líquido del oído interno. El martillo tiene cabeza, cuello y manubrio que se inserta en el tímpano y tiene la apófisis lateral y anterior. El yunque es más grande, tiene cuerpo, rama corta que es el ligamento posterior y rama larga que se auricula con el estribo. El estribo tiene cabeza, dos ramas y una base que encaja como pistón en la ventana oval. Las dos ventanas de las que vamos a hablar son la oval, que está en el vestíbulo donde se apoya el estribo, y la redonda, que es la coclear, que se cierra por la membrana y actúa como una válvula para que la presión pueda escapar. Los músculos que tenemos en el oído del medio son el tensor del tímpano, que nace en la trompa auditiva y el esfenoides y se inserta en el mango del martillo, se inerva por el nervio mandibular y tensa el tímpano y reduce las vibraciones. El estapedio nace en la eminencia piramidal, se inserta en el cuello del estribo y se inerva por el nervio facial. Su función es desplazar el estribo posteriormente, evitando que la oscilación sea excesiva. Y decimos que el oído medio tiene paredes. La pared anterior o carotidia separa la carótida interna y tiene la trompa y la abertura del tensor del tímpano. La pared mastoidea, que es la posterior, es el tabique óseo que separa el oído medio de las celdillas aéreas mastoideas. Su función principal es conectar la caja del tímpano con el antro mastoideo y así permitir la ventilación y el equilibrio de presiones. La pared medial o laberíntica tiene el promontorio de la cóclea, el plexo timpánico, a la ventana oval, a la ventana redonda y a las prominencias del facial y del conducto semicircular lateral. La pared lateral o membranosa tiene al tímpano y a la pared ósea de receso epitimpánico. La pared superior o tegmentaria del techo la separa de la fosa craneal media y esta es tan delgada que si tenemos una otitis maltratada se puede complicar a llegar al cerebro. Y la pared inferior o yugular del suelo separa la vena yugular interna y es una abertura para el ramo timpánico del glosofaringio. La trompa auditiva de Eustaquio es un conducto que tiene como 3.5 centímetros y este comunica al oído medio con la nasofaringe. Así iguala la presión de ambos lados del tímpano. Ese es el que sentimos cuando estamos subiendo de altura, como cuando vamos en una montaña o vamos a despegar el avión. Es un tercio óseo y 2/3 cartilaginosos. Se reviste por el epitelio respiratorio. En su extremo faringio tiene la amígdala tubárica. La trompa auditiva se irriga por la arteria faringe ascendente que derrama la carótida externa y derrama de la maxilar. Se inerva por el plexo timpánico y el nervio timpánico del glosofaringio. Y, de hecho, para que tengan en cuenta, esta es la ruta más común por la que se dan las infecciones respiratorias que llegan al oído medio, especialmente en niños, porque en ella la trompa es más horizontal y más corta. Las rejillas mastoideas se tapizan por la misma mucosa del oído medio y se comunican por el antro mastoideo. Por esto, una otitis media puede llegar a ser una mastoiditis e incluso, en casos muy graves,
una osteomielitis o meningitis si llega a comprometer la fosa craneal media. También hay que tener mucho cuidado en las cirugías en esta zona porque podrían lesionar el biofacial. Entre el oído medio y el conducto auditivo interno, acá es donde finalmente lo mecánico se vuelve eléctrico. El laberinto óseo es una muy compleja red de cavidades donde encontramos al vestíbulo, los 3 conductos semicirculares y la cóclea. Se reviste de periósteo y tiene la perilinfa. Dentro suspendido está esta perilinfa y flota el laberinto membranoso. Los conductos semicirculares membranosos, el conducto coclear, el utrículo y el sáculo, que tienen endolinfa en su interior. Funcionalmente, el conducto coclear es el que da la audición, los 3 conductos semicirculares y el utrículo más el sáculo dan el equilibrio. El vestíbulo está justo detrás de la ventana oval. El utrículo recibe los 3 conductos semicirculares. Su receptor es la mácula del utrículo, que es sensible a la aceleración lineal horizontal y a la inclinación lateral. O sea que el utrículo es el que siente cuando estás acelerando y frenas en un vehículo o cuando caminas hacia adelante o hacia atrás. El sáculo es más pequeño, está hacia antero inferior y recibe al conducto coclear. Su receptor es la mácula del sáculo, y este es el que sensa la alineación lineal vertical, como cuando estás subiendo o bajando en un ascensor o cuando saltas. Ambos se conectan por el conducto utrículo-saccular, del que nace el conducto endolinfático que atraviesa el acueducto vestibular y forma al saco endolinfático, que es el encargado de reabsorber la endolinfa. Cada mácula está compuesta por células ciliadas, que son los receptores sensoriales, y células de sostén. Los cilios de las células ciliadas se proyectan hacia una membrana gelatinosa llamada la membrana otolítica, sobre la que descansan pequeños cristales de carbonato de calcio que se llaman otolitos. Como estos cristales son más pesados que la endolinfa, cuando desplazamos la cabeza cambia de posición o experimentamos una aceleración, las membranas otolíticas se desplazan por la inercia. Este desplazamiento dobla los estereocilios de las células ciliadas y dependiendo de qué dirección se doblen, las células se activan o se inhiben, modificando la frecuencia de descarga del nervio vestibular. Así, el cerebro puede determinar la posición de la cabeza y detectar los movimientos lineales como información esencial para mantener el equilibrio y la postura. Los conductos semicirculares detectan rotación angular en cualquier dirección. Hay 3 conductos, el anterior, el posterior y lateral. Cada uno está en un ángulo recto con los otros 2. En cada ampolla está la cresta ampular, que es un epitelio ciliado perpendicular al eje del conducto. Se cubre por la cúpula gelatinosa y se rodea de endolinfa. Cuando rotamos la cabeza, la inercia de la endolinfa desplaza la cúpula y dobla los estereocilios. Las células ciliadas son células sensoriales que se especializan y funcionan como transductores mecanoeléctricos, o sea que convierten los estímulos mecánicos como el movimiento o las vibraciones en señales eléctricas. En la superficie tienen estereocilios, que se forman por los filamentos de actina unidos por proteínas como la fimbrina y la espina, y están anclados al velo terminal. En el sistema vestibular, además de los estereocilios, las células ciliadas tienen un cilio verdadero que se llama sinocilio, pero en el sistema auditivo el sinocilio desaparece durante el desarrollo embrionario y deja únicamente su cuerpo basal. La ubicación del sinocilio es muy importante porque determina la polaridad del haz ciliar. Lo que me refiero con esto es la dirección en la que los estereocilios responden al estímulo mecánico. Entonces, cuando los estereocilios se inclinan hacia el lado donde está el estereocilio más alto, este movimiento genera una tensión en los enlaces apicales que conectan a los estereocilios, lo que provoca una apertura de los canales de transducción mecanoeléctrica, los que llamamos TME. Como resultado, ingresan los iones de potasio al interior de la célula y hacen la despolarización. Esta despolarización abre los canales de calcio dependientes de voltaje y permite que éste entre y desencadene la liberación de glutamato. La liberación se da por una sinapsis en cinta, que es una estructura especializada que mantiene numerosas vesículas preparadas para una fusión y liberación rápida del neurotransmisor, lo que favorece que la transmisión sea eficiente y la información sensorial llegue rápido a las fibras nerviosas. Hay 2 tipos principales de células ciliadas. Las células ciliadas tipo 1 tienen una forma de pera y se rodean casi por completo por una terminación nerviosa aferente en forma de cáliz, lo que permite una comunicación muy estrecha con las fibras sensoriales. Por otro lado, las células ciliadas tipo 2 son cilíndricas y tienen contacto con las terminaciones aferentes y eferentes más simples en forma de botones que están en su región basal. La cóclea es la estructura del oído interno que tiene la forma espiral y da aproximadamente 2.75 vueltas alrededor del eje central del modiolo. En su interior hay 3 compartimientos o rampas. La rampa vestibular está en la parte superior, la rampa timpánica está en la parte inferior y tiene acá a la perilinfa.
el líquido. Entre ambas está el conducto coclear o la rampa media, que se llena de endolinfa y tiene al órgano de Corti, que es la estructura responsable de la audición. En el vértice de la cóclea, la rampa vestibular y la rampa timpánica se unen por una abertura denominada la helicotrema. El conducto coclear se delimita por 3 paredes. Su pared inferior está formada por la membrana basilar, donde se apoya el órgano de Corti. La pared superior tiene a la membrana vestibular, o también se le dice membrana de Reisner, que separa el conducto coclear de la rampa vestibular. Y la pared lateral tiene el ligamento espiral y en la porción superior tiene la estría vascular, que es una estructura muy especializada que se encarga de producir y mantener la composición de la endolinfa. Esta función es posible gracias a la acción coordinada de los tipos celulares que tiene. Las células marginales, que transportan el potasio hacia la endolinfa por bombas iónicas, y las células intermedias, que tienen el pigmento, y también tienen las células basales, que dan el soporte estructural y participan en el mantenimiento de la barrera entre la estría vascular y los tejidos circundantes. El órgano de Corti sobre la membrana basilar tiene a 3 familias celulares. Las células ciliadas internas son una sola hilera y están más cerca a la lámina espiral. Estas son las verdaderas transmisoras de la señal auditiva. Las células ciliadas externas tienen de 3 a 5 hileras, que aumentan hacia el ápice. Estas actúan como un amplificador que afina la sensibilidad coclear. Las células falángicas sirven como sostén y las internas rodean por completo a las ciliadas internas. Las externas solo están rodeando la base de las externas. Sus invaginaciones apicales forman a la lámina reticular, que es por donde circula el cortilinfa. Y las células de los pilares forman el túnel espiral interno entre ellas. Por encima se extiende la membrana tectoria, que está contactando a los estereocilios. El movimiento entre la membrana basilar y la membrana tectoria hace el efecto de cizallamiento que dobla los estereocilios y activa la transducción. Y ahora van a entender a los líquidos del oído interno. La endolinfa está en el laberinto membranoso. Es similar al líquido extracelular en que es alto en potasio y bajo en sodio. La perilinfa está en el laberinto óseo y es similar al líquido extracelular con que es alta en sodio y baja en potasio. Y la cortilinfa, que está en los túneles del órgano de Corti, es también similar al líquido extracelular. Este gradiente, sumado al potencial positivo de la endolinfa, es la fuerza que impulsa la entrada de potasio cuando se abren los canales de TME. Sin él no sería posible la transducción. Entonces recorramos cómo era que se transmite el sonido. Volvamos a repetirlo. Las ondas acústicas llegan al conducto auditivo externo, hacen vibrar la membrana timpánica y el manubrio del martillo se mueve medialmente, lo que hace que su cabeza se mueva hacia lateral. La cabeza del yunque se mueve lateralmente y su rama larga se mueve entonces medialmente. El estribo se mueve hacia medial y empuja la ventana oval. Se provoca así entonces la onda de presión en la perilinfa de la rampa vestibular y la ventana redonda se abulta para compensar por esta presión, haciendo vibrar a la membrana basilar. Un datico es que la base de la membrana basilar es estrecha y rígida y responde a los sonidos de alta frecuencia. El ápice es ancho y flexible, responde a frecuencias bajas. Esta vibración produce el cizallamiento entre la membrana basilar y tectoria, haciendo que se activen los canales de TME de las células ciliadas del órgano de Corti. Se encadenan entonces los potenciales de acción que viajan por la porción coclear del nervio vestíbulo-coclear y así se interpretan en el encéfalo. El nervio vestíbulo-coclear tiene fibras aferentes especiales para la audición y el equilibrio. Está a nivel del conducto auditivo interno y se divide en nervio coclear y nervio vestibular. El nervio vestibular forma al ganglio vestibular de Scarpa, donde están los cuerpos de sus neuronas bipolares y se divide en la porción superior e inferior, hacia los conductos semicirculares, el utrículo y el sáculo. El nervio coclear está formado por los axones de las neuronas bipolares en el ganglio de espiral de Corti, que este se aloja en el canal de Rosenthal, que está en el modiolo de la cóclea. En el tronco encefálico, las fibras vestibulares hacen sinapsis en los núcleos vestibulares que se conectan con el cerebelo. Los núcleos de los nervios 3, 4 y 6 con los movimientos oculares reflejos y la médula espinal para hacer los ajustes posturales. Las fibras cocleares hacen sinapsis en los núcleos cocleares dorsales y ventrales y ascienden hasta el núcleo geniculado medial del tálamo, finalmente llegando a la corteza auditiva del lóbulo temporal. Y ahora veamos cómo se irriga el oído interno. El laberinto óseo se irriga por la rama timpánica anterior, que es rama de la maxilar, la rama estilomastoidea, que es rama de la auricular posterior, y la rama petrosa de la meningia media. El laberinto membranoso se irriga de la arteria laberíntica, que es rama de la cerebelosa anterior inferior o de la basilar, se divide en ramas coclear y vestibulares, y el drenaje forma la vena laberíntica, que llega hasta el seno petroso inferior o sigmoideo. Como es prácticamente la única fuente vascular sin colaterales, este compromiso puede causar pérdida auditiva o vestibular súbita e irreversible.
Quiero que veamos ahora unas correlaciones clínicas. El vértigo es una señal clásica de disfunción vestibular. Puede darse por infecciones virales, por fármacos, por compresión del nervio o de la arteria laberíntica o por hiperestimulación de los conductos semicirculares. El trastorno vestibular más común es el vértigo postural paroxístico benigno, cuando los otolitos desprendidos de la mácula del utrículo se alojan en la mayoría de los casos en el conducto semicircular posterior. El síndrome de Meniere se presenta con mareo y tinnitus, seguido de hipoacusia de baja frecuencia. Se da por un bloqueo del acueducto coclear o vestibular, lo que impide el drenaje del saco endolinfático y hace una hidropesia endolinfática. Las hipoacusias pueden ser o de conducción o de percepción. La de conducción es porque algo está bloqueando mecánicamente el oído externo o medio. Normalmente es por cuerpos extraños en niños o también puede ser por cerumen, pero suele ser tratable. Las hipoacusias de percepción ya son por lesión de las células ciliadas, del nervio o de las vías centrales. Es más común y puede darse por infecciones del laberinto membranoso, por fracturas, por traumatismos o por fármacos. La presbiascusia es la variedad asociada al envejecimiento. Y concluyendo con estas lesiones, llegamos al final. Vimos el hermoso viaje que hace el movimiento del aire para que nosotros lo podamos interpretar en el cerebro como un sonido, y vimos que es un camino totalmente sorprendente. Si este video les ayudó, dejen su like, suscríbanse y cuéntenme qué tema quieren que cubramos después. Es mi placer ayudarlos, chicos. Por favor, cuídense, estudien y nos vemos en la próxima.